Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hace 3 semanas hablamos sobre todo esto, de esa primera parte donde Pablo tuvo a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, ¿se acuerdan? Una ocasión que fue en cierta forma emotiva, cargada de emociones, debido a que Pablo les informó que nunca más lo volverían a ver. Esa sería la última vez que Pablo iba a tener contacto con ellos, entre ellos y el apóstol Pablo, y su corazón estaba cargado de cosas que ellos necesitaban en un momento dado saber. Y Pablo, más que hacer algo doctrinal, se puso a hablarles sobre unos recordatorios dentro de su ministerio, y una de las cosas que les menciona fue cómo en su caso Pablo, sirvió entre ellos con toda humildad y con lágrimas por 3 años estando con ellos. Y todo eso lo estuvimos exponiendo en detalle la última vez hace 3 semanas, que fue cuando tuvimos nuestro último estudio de Hechos. Con qué humildad el apóstol Pablo les mostró el vivir cada día y cómo su corazón había sido moldeado por Dios, que es capaz precisamente de llorar, de sentir por las necesidades de los otros hermanos. Entre otros, él entendió que las ovejas eran de Cristo, habían sido compradas y lavadas a precio de sangre. Pablo hizo una enseñanza pública, pero a veces también la hizo de manera privada. Él evangelizó de esa forma. Sin embargo, habíamos también hablado sobre un corazón moldeado por Dios, que vimos en Pablo. No rehusó, dice, en enseñarles todo cuanto ellos pudieran serle útil a ellos, ¿sí? En otras palabras, él nunca tuvo él nunca estuvo pensando en sí mismo, sino más bien estuvo pensando en los otros, estuvo sintiendo lo de los otros. Dice que con grandes lágrimas estuvo ahí, con grandes sacrificios estuvo ahí. Habíamos también dicho que el corazón moldeado por Dios confía en Dios, independientemente las consecuencias. Y es como lo mencionamos en el contexto que el Espíritu de Dios le había hablado a Pablo de que llegara a Jerusalén, y que llegando a Jerusalén le esperaban muchos sufrimientos y aflicciones, y a pesar de eso Pablo estaba decidido a llegar a Jerusalén incluso lo más antes posible. Hoy por hoy podemos ver nosotros que en la primera aflicción ya se desinflan como globos. En la primera prueba se desinflan como globos. Ya no hay esa convicción, esa fuerza de Dios. Más bien no hay esa confianza en Dios, porque llegan los problemas y lo que hace, ahora sí por instinto, es la sobrevivencia. A usted lo meten en una alberca y si no sabe nadar, ¿qué es lo que hace? Empieza a revolotear. O sea, es la sobrevivencia que quiere tener. Y muchas veces es lo que pasa en la vida cristiana, hermanos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la escasez, cuando vienen las enfermedades, lo primero es, vuelvo a decir, la sobrevivencia. En vez de confiar en Dios, en vez de ir a Dios, en vez de postrarme a Dios, ¿qué hago? ¿Qué es lo que más me conviene? Si ustedes ahorita, en este caso, yo les pongo esta computadora y les digo, se las remato a 1,000 pesos, ¿qué harían ustedes? Dirían, es un ofertón, haga que agarrarlo porque me conviene, ¿sí o no? Pero seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes dirían,
déjalo orar a Dios para ver si me conviene. ¿Lo harían, hermanos? Honestamente, no lo harían. Ustedes dirían, te doy 1100, y ahí empezaríamos, ¿no? La secuencia. No, yo te doy 1200, no, yo te doy 1500, ¿no? Se vende por 1500, una subasta, ¿no? Pero nunca iríamos con Dios a orar. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo de Dios el día de hoy? Nunca vamos a orar a Dios, nunca vamos a decirle: Dios, ¿qué quieres para mi vida? ¿Quieres ese trabajo para mí? ¿No quieres ese trabajo para mí? Dime qué hacer. Y lo primero es que te dicen: aquí te damos 15,000 pesos mensuales, pero aquí te damos 20,000 pesos mensuales. ¿Qué haces tú? No, pues a mí me conviene el de 20,000. Independientemente que trabaje sábados y domingos y ya no puedas venir a la iglesia, independientemente que tú estabas en unos grupos de enseñanza y los dejas, ¿por qué? Porque te conviene eso, pero nunca oraste a Dios. Sí, está bien, te llenarás de ciertas limitaciones, o te llenarás más bien de ciertas cosas en tu casa, de cierto dinero en el bolsillo, pero que tu espíritu, tu alma se está apagando constantemente, hermanos. Y nosotros lo hemos visto que llega la tentación y te proponen algo mejor, o te viene algo fuerte y tú dices: no, dejo todo y sigo esto porque me conviene. Hablamos también de cómo este corazón moldeado por Dios, en este caso el de Pablo, confiaba en Dios, y esa es la razón por la que los mandó a buscar a estos ancianos de Éfeso, los mandó a traer a Mileto, precisamente porque no tenía tiempo para desviarse a Éfeso y reunirse con ellos allá. Y finalmente hablamos de que un corazón moldeado por Dios tiene el centro de gravedad, diríamos así. El centro de gravedad o de eje sobre el cual gira nuestra vida es Cristo, hermanos. Su gracia, su evangelio, su cruz, su resurrección, su ascensión. De ahí debe de girar, y nuestro centro de gravedad debería de ser eso. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, todo eso lo mencionamos hace 3 semanas. Todo eso va a ser parte de nuestra vida cristiana. Y es lo que continuamos hoy, en el día de hoy, con la serie que titulamos desde hace 50 y tantas semanas, siendo parte de la gran comisión que llevamos ya meses llevando esta enseñanza. En el día de hoy lo vamos a hacer comenzando desde el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros no conocemos, o yo no conozco un pastor que no testifique acerca de esa realidad. Yo creo que en gran parte de eso tiene que ver con la naturaleza humana. Otra tiene que ver con ver una experiencia del diario vivir, y otra tiene que ver con el acoso de las fuerzas espirituales de maldad. De manera que hay momentos de alta motivación, hermanos, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, y hay momentos de baja motivación que tiene que ver con una serie de elementos en la vida pastoral, hermanos. Ciertamente este tema es más como que dirigido hacia mí, hacia los pastores, ¿no? De manera, hermanos, nosotros tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído, acuérdense. Y ese mundo caído, todo lo que existe, todo lo que se hace, participa de la caída. Y en el ministerio pastoral no es la excepción, hermanos. En el versículo 28, Pablo nos deja ver unas verdades por las cuales yo necesito regresar una y otra vez. Pablo nos habla
de la necesidad que tiene el pastor de cuidar su caminar y su llamado. Y esa es la manera de cómo comienza. Tenemos unos puntos que tratar y se los voy a mencionar por si ustedes tienen el hábito de escribir. El primero es tener cuidado de vosotros. El segundo que habla el apóstol Pablo es que tenemos una credencial, que fuimos hechos obispos o llamados por el Espíritu Santo a este servicio. Tercera es que Pablo, pensando en todo esto, nos recuerda en el ministerio de que como nosotros los pastores fuimos llamados a pastorear. Ese es el tercero. Fuimos llamados a pastorear la iglesia de Dios. Y eso, la verdad, como que agrega peso a nuestro llamado. En el cuarto lugar, este versículo nos recuerda que las ovejas a las que fuimos llamados a cuidar, hermanos, fueron compradas. Y alguien que fue comprado necesariamente tuvo que haber estado expuesto para poder ser comprado. ¿Dónde estaba eso que compró Cristo Jesús? Eran esclavos, estaban en el mercado de esclavos. Tú y yo estábamos en el mercado de esclavos espiritualmente. Y Él nos compró a precio de sangre, a precio del unigénito Hijo de Dios, hermanos. Un versículo, y Pablo nos deja ver el caminar del pastor, la credencial del pastor, el cuidado del pastor por la iglesia de Dios, y el último caso, el compromiso del pastor por las ovejas. De manera que vamos a abordar el primero, el caminar del pastor. Pastorear puede ser una de las tareas más demandantes que puede existir. Es cierto que depende el tamaño de la iglesia, ¿verdad? Es cierto la complejidad de la iglesia, porque puede ser una iglesia pequeña pero con grandes problemas, o puede ser una iglesia bien ordenada y puede ser una iglesia grande, bien ordenada, o también con muchísimos problemas. Eso no tiene que ver nada, sino muchas veces es la gente. Y eso puede variar por el tanto encuentro que tiene la gente con Cristo. Porque puede ser una iglesia pequeña y si esa iglesia, si los componentes de esa iglesia no están en contacto, no están en comunión con Dios, pues mire, hermanos, va a haber un show, va a haber un problema. Puede ser una iglesia pequeña, pero que todos estén con Dios y todos, va a ser más fácil llevar el rebaño. Pero puede ser una iglesia grandísima donde todos vayan buscando de Dios, no importa lo grande, va a ir bien con Dios. Pero puede ser todo lo contrario, que no busquen de Dios y que ahí estén tantos problemas. Imagínense cuántas cabezas en una iglesia grandísima, ¿no? El trabajo, como yo decía, de pastorear las ovejas que pertenecen a Dios, para nosotros los pastores es un enorme privilegio, es algo que nosotros en cierta forma no merecemos. Así que en esta mañana de ninguna manera estoy quejándome, ¿verdad? Estoy quejándome del trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Pero lo que yo estoy tratando de decirles es, si nosotros no merecemos esto y quizás otros no han recibido el llamado y nosotros sí, no es que nos quejemos, sino de una manera estoy como que dando unas características de lo que es un pastor de ovejas y ovejas del Señor. De manera que quejarme, decirte con un pulmón que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, pero con el otro pulmón que me queda es una tremenda responsabilidad y gritar esto. Precisamente porque eso es lo que implica el pastorado, hermanos. En primer lugar, es un trabajo delicado. No se trata de tareas, por así decirlo, porque si se trata de hacer tareas, de archivar, de organizar, pues eso es fácil, hermanos.
Eso en un ratito lo organizas. Que faltó es rápido lo organizas. No, hermanos, lo que trato de decir, hermanos, es que se trata de ovejas. No se trata de cabritos, ¿sí? De ovejas que han sido compradas, que Dios mora en ellas por medio de su Espíritu Santo. Y allí es donde empieza el gran desafío para el pastorado. Y Dios te dice de esta persona: yo moro en ella, yo estoy con ella, la he comprado a precio de mi sangre. Y allí es cuando nosotros decimos: wow, Señor, ¿cómo es que va a pasar todo esto? Bueno, Él nos dice: necesito que tú las cuides. Pero muchas veces esas ovejas no se dejan cuidar, hermanos. Esa sola tarea o sola idea de esta semana casi me sofoca pensando en eso, de que te dice Dios: cuídalas. Y tú, por más que las quieres cuidar, se te saltan las trancas. No se dejan. No se dejan. Si no somos cuidadosos, podemos convertir las ovejas en proyectos, hermanos. Una vez me decían a mí, cuando agarré el pastorado, me decían: no, Leo, dura cosa te espera, porque somos bien rebeldes las ovejas. Y sí, hoy lo veo, y esa persona era la primer rebelde de la lista. Y sí lo veo, y sí yo le dije: pues sí, pero pues Dios nos va a ayudar. Bueno, hasta este momento no tenemos mucho tiempo nosotros, pero nos ha ayudado. Y vuelvo a decirles esto, que las ovejas se pueden convertir, si no somos cuidadosos, en proyectos. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando te conviertes en una oveja de un proyecto? Que tomas a la oveja, la integras a la iglesia, la usas, y cuando ya no te sirve para tu propósito, entonces tú la dejas a un lado. No se trata de eso, hermanos. No son proyectos las ovejas. Es una vida, diríamos así, regenerada. Es una vida comprada la oveja. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de iglesias y que nos usaron como proyectos? Ya no te sirven, ni te pelan, ni saben cuándo llegaste, cuándo te fuiste, cuándo regresaste, cuándo fue tu segunda vuelta aquí. Nada. Te ven, te enfocan y dicen: ya llegó el proyecto, vamos a agarrarlo. Hermanos, el trabajo pastoral es un trabajo de alto riesgo, peligroso. Es como algunos autores se refieren al llamado pastoral. Es como el trabajo, es como un trabajo de bombero. El bombero va a acudir a la víctima, va a ayudarla, y a veces ese bombero muere en el intento de ayudar. Alguien estaba en necesidad, sí, y la historia allí está para ayudarnos a entender esas cosas que le estoy diciendo. Es un trabajo delicado porque requiere de mucha dependencia de Dios. Lógicamente del Espíritu Santo requiere. Diríamos que requiere continua dependencia del Espíritu de Dios, pero tiene un problema, hermanos, y es que las demandas del trabajo, ¿no? Las demandas de las ovejas que te han entregado en tus manos comienza cuando el sol se levanta y termina cuando el sol se mete, y a veces ni ahí, en las madrugadas. Esas demandas compiten continuamente con el tiempo que el pastor tiene que dedicar a estarla pasando con Dios. El pastor no tiene que organizar, el pastor no tiene que ver los programas. El pastor debería estar con Dios, debería estar aquí, como dijeron en un momento dado los apóstoles: nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios, y dejemos que otros organicen esto.
¿Por qué? Porque es una tarea delicada que el mismo ministerio tiene, hermanos. No lo conocían, yo no lo conocía hasta que lo viví. Es un trabajo que requiere de mucha dependencia, tener a Dios en primer lugar, y sobre todo el pastor necesita tener a Dios en primer lugar, porque si él no lo tiene, las ovejas no van a tener esa prioridad de estar con Dios, hermanos. Se cuenta que a veces había un pastor que casi ni iba a la iglesia. Y todo el ministerio de alabanza aquí, los hermanos venían y toda la cosa. Y el pastor iba cada 15 días, iba cada 3 semanas, a ver qué. Y alguien predicaba, dirigían, hasta que le llamaron la atención y le dijeron: oiga, pastor, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir a la iglesia? No, es que ahorita estoy ocupado, estoy haciendo otras cosas, estoy en el trabajo, estoy con esto, estoy aquello y toda la cosa. Bueno, resulta que las demandas continuas, hermanos, del trabajo, del diario vivir, las emergencias espirituales, emocionales, por ejemplo, cuando alguien muere, ¿no? Y tienes que ir allá a estar con un tiempo con ellos, compite con el tiempo de tu prioridad, y tu prioridad es estar con Dios, hermanos. Y eso te va alejando y te estás preocupando más por las cosas de cómo organizar, cómo vamos a hacer esto. Pero ¿qué crees? Que tu vida como pastor, a lo que Dios te ha llamado, se va derrumbando. Es un llamado de alto riesgo, hermanos, que toda esa semana empecé a masticar. Es un trabajo de tentaciones múltiples, de diferentes naturalezas. Nosotros predicamos una palabra inerrante, pero resulta que lo estoy haciendo a través de una mente, hermanos, un corazón y labios caídos, con una naturaleza pecaminosa. Y Dios me dice: no embarres lo que yo inspiré por medio del Espíritu de Dios, por medio de mi Espíritu. Pero cuando se comienza a manejar la palabra infalible, hermanos, y tú oras y diriges a Dios Todopoderoso, realmente meditas sobre eso, de lo que ves, de lo sagrado que Dios te ha llamado a hacer, de dar su palabra que representa lo que Él hizo en el Calvario hace 2000 años atrás, y cómo dio su sangre para perdonar mis pecados. Y te das cuenta que muchas veces te has vuelto a pecar, y por aquello que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Y eso pesa grandemente hacia los pastores. Les vuelvo a decir, los pastores son seres humanos, con defectos, con pecados, con tantas cosas de este mundo, de manera que el riesgo al llamado de esto continúa, hermanos. Es un grave peligro que le ha ocurrido a una multitud de pastores y líderes, de convertir lo extraordinario a ordinario, hermanos, como fruto precisamente de una práctica diaria y del manejo que continuamente nosotros tenemos con las cosas sagradas. Para empeorar las cosas de la iglesia, todo mundo, fíjese, hermano, nos observa. Todo mundo nos quiere imitar, todo mundo nos escucha, todo mundo quisiera un consejo tuyo. Otros nos aplauden, pero también otros nos echan, ¿no? Y esa es una observación que aumenta nuestro riesgo, porque continuamente tú estás en el centro de la atención de la gente, hermanos. Y el proceso se nos puede olvidar, en ese proceso se nos puede olvidar que tú y yo, los pastores que a lo mejor van a escuchar esta plática, somos tan vulnerables como cualquier otro mortal, hermanos. La historia de Moisés, de Aarón, de David, de la historia de Salomón, de Pedro, están allí precisamente para mostrar o probar lo que acabo de decir. Somos tan vulnerables. Hay un libro que se llama Un llamado peligroso.
en este libro, dice que es un peligro por el cual no quisieran atravesar los pastores. Que yo predique un mensaje con un título, el cual sea, pero que no me toque a mí, que no me llegue a mí. Ese es un grave peligro, hermanos. Un grave peligro para todo el mundo, exponer el texto bíblico y que ese texto bíblico no me cambie a mí. Con frecuencia ocurre, hermanos, semana tras semana, pero mucho es peor, hermanos, cuando esa exposición, esa falta de transformación ocurre en la vida del pastor. Por eso es que él tiene que estar constantemente con Dios, hablarle a Dios, transformar su corazón, precisamente eso. Muchas veces agarran la Biblia, estudian hasta griego, hebreo, ¿no? Exponen el mensaje, pero lo exponen para la gente. Lo primero es que tendría que hacer es exponerlo para uno mismo que está en el ministerio. Y es como va a funcionar las cosas. Si no va a relacionarse esto, ¿cómo va a funcionar? Por otro motivo, nosotros tenemos que utilizar esa palabra. La palabra no la deberíamos usar primeramente como un estudio para exponer un mensaje, sino para que me transforme a mí, hermanos. Para que precisamente, como dicen, haga eco en mi corazón, haga eco en mi vida, primeramente me transforme, me exponga la palabra de Dios. Yo creo que eso ocurre de oveja a oveja, ¿no? Ovejas que viven compartiendo la palabra o versículos o devocionales a otros, pero al mismo tiempo no les llega a ellos. Oye, hermano, de repente una oveja a oveja le dice, hermano, mira, Dios le dice esto. Muchas gracias, hermano. Pero el otro se voltea, ¿no? El que dio el mensaje, bueno, ¿y para mí qué hay, Dios? Porque esta palabra a mí no me llenó. Son pocos los que dicen, mira, a mí me habló esta palabra, Dios, y te la comparto. Y a la otra persona, no le cae, ¿no? O sea, no le transforma. ¿Por qué? Porque precisamente les vuelvo a decir, la transformación empieza por uno mismo. No me importa si, honestamente, si el mensaje les transforme a ustedes. Lo importante es que a mí me haya transformado primero. Y si Dios trae esa palabra para ustedes, por eso es que muchas veces en una ocasión yo escuché un mensaje que decía, bueno, saliendo de la reunión, tú le puedes decir al hermano de al lado, ¿cómo estuvo la reunión, hermano? No, de verdad Dios me habló, Dios trató con mi vida y bueno. Y a otro tú le preguntas, ¿qué, hermano? ¿Cómo estuvo la reunión? No, le faltó teología al pastor. No, le faltó X, le faltó aquello. No, como que no estuvo muy bien, como que algo faltó. ¿Vieron los cambios que hay? Es cuando uno está dispuesto a recibir, pero no recibir tan solamente, sino a ser transformado por la palabra de Dios. Todo esto va en la palabra que les acabo de decir del versículo 28, mirar por vosotros mismos. Pastores, que Pablo les decía a los pastores de Éfeso, mirar por vosotros mismos. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que en ese mismo versículo, que la credencial más importante que un pastor tiene es el que él fue llamado por el Espíritu Santo a su labor. Nuestra credencial número uno no es nuestra preparación académica, hermanos. No ha sido así y no será. Es nuestro llamado de parte de Dios. Esa es nuestra credencial. Yo creo que es claro a partir de este versículo 28 que hace un pastor no es un deseo que yo desee pastorear. Si yo hubiera deseado pastorear, pues lo hubiera hecho hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. No es el deseo de pastorear.
no es el título que te da un seminario, no es un contrato, porque ahora hay eso, no es un contrato de una iglesia que te ofrezca para pastorear. El pastor puede tener deseo de pastorear una iglesia, pero este deseo no va a mover al pueblo de Dios. Le puede dar energía y los puede motivar y los puede hacer y tanta cosa, pero no va a mover a nadie espiritualmente. Porque tú puedes tener aquí 200, 300 personas y puedan venir y ser oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. El seminario te puede dar un título, pero no te da un testimonio, hermanos. De esa misma manera pudiéramos decir de un contrato o un salario que te ofrezca una iglesia. Te puede dar un salario, pero no te puede dar sal. La sal es lo que da el Espíritu de Dios a tu vida, para preservar al pueblo de Dios de la contaminación, de la descomposición, de la corrupción de este mundo. Y nuestra sal se puede volver en cierta forma también insípida, como Jesús enseñó en una de sus metáforas. Hay una sola cosa que hace el pastor, hermanos, es el llamado de Dios. El pastor es un hombre llamado por Dios, endosado por Dios para proclamar su verdad. De manera que antes de pastorear, nosotros debemos estar seguros de que Dios nos ha llamado a esta tarea, hermanos. En cierta forma, yo fui como Jonás, ¿verdad? Le di muchas vueltas a esto, le di muchas vueltas. La tarea es difícil, aún teniendo el llamado, hermanos. Yo creo que la tarea es agobiante. Cuando no se tiene el llamado, hermanos, imagínense cómo es, cómo será, ¿no? Y esto es porque muchos pastores han renunciado, han dejado todo esto. Y esto no es una queja ministerial, como lo dije. Esta es una descripción del ministerio. La complejidad es mucha del ministerio, hermanos. En tercero, y si esto tú le podrías agregar que las funciones, por ejemplo, del Antiguo Testamento han sido distribuidas en tres personas o en tres facetas. Por ejemplo, está el profeta, está el sacerdote o está, en este caso, el rey o el líder. Ahora Dios tomó y lo puso sobre una sola persona, y esa persona es el pastor, hermanos. Sobre una persona mortal, sobre una persona falible, con errores en su vida, con faltas en su vida, con pecado en su vida, porque nadie está exento de pecar, hermanos, ni los pastores. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos caídos, porque estamos luchando. Dice que nosotros seguiremos. Y mucha gente dice, no, tienes que estar santo para poder llegar a la patria celestial. No, hermanos, quien te hace santo es Dios. Pero ¿cómo te hace santo? Precisamente de que Él dice, por mi sangre, no mire su pecado, Dios. Si Él mirara nuestros pecados, hermanos, ya fueron exterminados desde hace tiempo, como fueron los hijos de Aarón, como fueron los levitas de Coat, ¿no? Así, hermanos, nosotros seríamos. Pero ¿por qué no somos consumidos? Porque Dios ahora ya no nos mira así como somos, carne, hueso, polvo, hermanos, sino ahora nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, hermanos. Eso es lo que nosotros, en el ejercicio de esto, hermanos, es como nosotros proclamamos las grandezas del Señor, hermanos. En esta función profética es cuando nosotros exponemos la palabra, o sea, la voluntad de Dios para con nosotros. En el ejercicio de la función profética es un ejercicio, hermanos, donde se supone que debemos de predicar, como Pablo lo dice a Timoteo, con una precisión de la palabra, que no se desvía a derecha ni a izquierda, sino que se proclama la palabra con fidelidad, hermanos. Dice un autor,
Somos lo que somos por un llamado del Espíritu Santo para entregar nuestras vidas, no un mensaje, nuestras vidas a favor de las ovejas, hermanos. A favor de esas ovejas que han sido compradas por la segunda persona de la Trinidad, quien se colgó sobre dos maderos cruzados, ¿no? Cruzados en una colina llamado el Calvario. Es lo que dice el autor. Él tiene que ser un profeta en el sentido de la exposición de la palabra revelada, no de la que, ay, Dios me reveló y no está en la palabra de Dios, no sirve esa revelación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la otra posición, de la otra persona en el Antiguo Testamento para referirse a la administración de Dios, era el sacerdote. Un sacerdote cuidaba de las vidas y hablaba a Dios de parte del pueblo. Le traían todas las condiciones al sacerdote y el sacerdote les ponía a Dios. Es lo que hacía el sacerdote en ese tiempo. Él llevaba todos los cabritos y los ponía en una oración a Dios y subía el humo, ¿no? Subían las oraciones a la presencia de Dios. Y es como el pastor tiene que desarrollar también esta función sacerdotal. De manera que cuando se hizo la oración de peticiones, en esta hora, ¿no? En este día, se ejerció una función sacerdotal. Señor, te ponemos en tus manos al pueblo. Señor, te ponemos en tus manos la vida del pueblo. Su vida espiritual en este año vaya en aumento, creciendo. Esa es una función sacerdotal. Él hace eso cuando ora. Él hace eso cuando aconseja la palabra de Dios. Él hace eso cuando consuela. El pastor hace eso cuando llora. Esas funciones sacerdotales, cuando va a un funeral y consuela a la familia, esa es una función sacerdotal, hermanos. Y para eso, sin que sea algo simplemente una tarea, como hablamos al principio, se requiere un corazón compasivo, hermanos. Un corazón tierno, como Pablo lo tenía, un corazón sensible, un corazón amante del corazón de la persona que tú estás tratando de consolar. Hay muchas personas que son más sensibles, ¿no? Que están hablando, ¿no? Le están contando su problema y ya la otra persona también empieza a llorar, ¿no? Son sensibles. Y eso no lo puede hacer, hermanos, todo este llamado sacerdotal no lo puede hacer un seminario, no lo puede hacer un libro que tú te leas, no lo pueden hacer congresos que tú vayas. Es un trabajo de Dios, hermanos. Eso requiere un corazón que está más interesado en el alma del otro que en su propia alma, que da su vida por otro, que en vez de estar cuidando. Muchas veces nosotros hablamos, sí, hermanos, hay una necesidad en el hermano tal, ¿no? Y tú ves y te acuerdas cuánto metiste a tu bolsillo y tú dices, no, traje 100 pesos, no, porque eso es lo que vamos a comer hoy. Y si no, ¿qué vamos a comer? Que quién sabe qué. ¿Te fijas en ti? No, porque me acordé que tengo que pasar por una pizza para que hoy coma, porque hoy me propuse comer una pizza. Pero Dios te dijo, hay una necesidad y tú dijiste, no, ni modo que se aguante el hermano Juanito, ¿no? Y tú ya vas bien cómodo a la pizza y tú dices, qué rica pizza, que quién sabe qué. Pero Dios te habló y nosotros oímos, bueno, escuchamos, pero nunca oímos, hermanos. Entonces, nosotros tenemos deseos, nosotros tenemos pasiones. ¿Para qué? Pero ¿sabe qué, hermano? El llamado del otro tiene que estar por encima de todos nuestros deseos. Esa es la función sacerdotal, hermanos. El Señor Jesús se bajó de la barca un día, ¿se acuerdan? Y vio la multitud y dice la Biblia que sintió compasión por ellas.
Y en ese momento Él las describió como ovejas sin pastor. Nota lo que el texto no dice. No dice que las vio como ovejas sin predicador, sino las vio como ovejas sin pastor, hermanos. El pastor necesita un corazón pastoral. Cristo las vio como ovejas sin pastor, que caminaban sin un rumbo definido ellas. Hay ovejas entre nosotros que no saben a dónde o qué van a hacer mañana, para dónde van a ir mañana, qué Dios quiere, para dónde se dirigen. No saben, no saben en este punto qué van a hacer esas personas. Ovejas sin pastor. Y esas ovejas sin pastor muchas veces lucen ansiosas. Piensa en el mundo natural, ¿sí?, de las ovejas. Ellas, cuando no tienen a su pastor y la noche empieza a caer, hermanos, estas ovejas comienzan a sentirse ansiosas, intimidadas, están tristes. Estas son experiencias que los hijos de Dios también tienen, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente estas ovejas son así por naturaleza, dependientes. Pero muchas veces son dependientes, pero muchas veces se creen independientes. Se quieren saltar las trancas y ahí están. Ovejas sin pastor, hermanos. Ovejas sin pastor carecen de esperanza, carecen de consuelo. Hay muchas. Hoy por hoy, por medio de ahora las redes sociales, hay muchas ovejas en casa escuchando mensajes, nada más ahí. No tienen pastor, están tristes, se sienten sin consuelo, ¿no? El pastor necesita ser a veces profeta, a veces sacerdote, pero el último que veremos habla de una tercera figura. Era la figura del rey, que actualmente se le entiende como el líder. Y se supone que ahora el pastor necesita también ser un líder que provee visión, que provee dirección, que va delante de las ovejas, que marca, diríamos por así decirlo, el paso, y al mismo tiempo tiene que revisar su caminar. Imagínense toda la situación, ¿no? Lo que Pablo hace en el versículo 28 es hablar del caminar del pastor, y luego se le llamó a cuidar a la iglesia de Dios, y por último se le recuerda que esas ovejas son ovejas compradas y lavadas a precio de sangre, ¿no? Lo que mantiene al pastor en su pastorado día y noche, hermano, es únicamente el llamado de Dios. Sin el llamado de Dios, la mayoría, si no todos, hubiesen abandonado esta posición de pastor, hermanos. Nosotros ocupamos una posición no porque hemos sobresalido ante los hombres, no por tus altas calificaciones en el seminario. No, hermanos, nosotros no somos más santos necesariamente que algunos. No es necesariamente porque tenemos más privilegios, más logros académicos. No es por eso, hermanos. Nosotros estamos ocupando una posición solamente porque en la soberanía y en el cuidado de Dios, así Dios quiso llamarte a esta labor, la cual nosotros hoy yo podría decir nos sentimos indignos, muchos de nosotros, porque no somos dignos, Dios. Pero en tu soberanía y en tu cuidado así lo has permitido. Pues gloria a ti y ayúdame, Señor. Pensar, hermanos, que un Dios santo, desciende a una persona pecaminosa como nosotros los pastores. Y eso no es nuevo, hermanos. Isaías lo pensó así en su capítulo 1, capítulo 6, y dijo: ay de mí que soy de labios inmundos. Lamentablemente en los últimos años esa vocación ha sido convertida en una profesión. Y hace no más de 100 años se escribió esto
el pastor no es un hombre profesional, es una institución divina, hermanos. Es una devoción divina. Su ministerio no es una profesión. El título que me da un seminario, hermanos, no me convierte en un profesional. Lamentablemente, en la naturaleza caída hay una tendencia a profesionalizar todo, hermanos. Hay que profesionalizar lo divino, hay que profesionalizar los llamados a la salvación. Y ese es un deseo precisamente de la carne, de las cosas. Nosotros queremos muchas veces aprender en un entrenamiento y en una conferencia, ya sea de predicación, ya sea de consejería bíblica, lo que se aprende, hermanos, de rodillas delante de Dios. Y nosotros lo queremos aprender de una manera isofacta, espontánea, instantánea, ¿no? Elegimos escuchar una charla de podcast antes de ir con Dios. Y muchas veces lo hacemos porque estamos confundidos. No sé qué hacer. No habrá una charla por ahí como que para que me ayude en esa tarea, en esa confusión, para que me marque dirección. Y no acudimos a ir y buscar la voluntad de Dios. Lo que trato de decir es cómo nosotros funcionamos, hermanos. Cuando yo necesito pasar tiempo con Dios, queremos hacer crecer la iglesia, o por lo menos muchos estamos como enfocados en eso, ¿sí? Lo que usualmente pasa en Estados Unidos, hermanos, es que ellos contratan en la iglesia, contratan a ciertos, ahora sí diríamos así, profesionales, para que les hagan crecer la iglesia. Prefieren pagar para que crezca la iglesia antes que orar. Pero eso no funciona así, hermanos. Todo eso tiene que ver con el caminar del pastor, tiene que ver con la credencial que fue del Espíritu Santo que le hizo obispo, tiene que ver también con el hecho de que esta iglesia de Dios ha sido comprada y lavada a precio de sangre. Todo esto lo vimos en el versículo 28. Es un llamado alto, es un llamado sublime, es un llamado que tiene que ver con un precio pagado por Dios, pagado por Cristo, ¿sí? En el monte Calvario, hermanos. No es un llamado, diríamos por así decirlo, no es un llamado simbólico, es un llamado real, hermanos. Se nos ha llamado a ser embajadores, pero si somos embajadores, sabemos que hay una embajada. ¿Cuál es la embajada? La iglesia. La iglesia es la embajada, donde la gente viene a buscar visas para ir al reino de los cielos, hermanos. Y nosotros como embajadores tenemos que explicar cuáles son los requisitos que usted tiene que ir al consulado, ¿no? Y decir cuáles son los requisitos para tener la visa para ir al reino de los cielos. Bueno, para entrar al reino de los cielos en el consulado, que es la iglesia, hay una serie de requisitos. ¿Cuál es esa serie de requisitos? Bueno, el entendimiento de la obra de Cristo, de su vida, de su encarnación, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, del arrepentimiento que tú debes de tener para estar con Cristo Jesús. Que tú puedas vivir para la gloria de Dios y para nadie más, hermanos. Se nos ha llamado a rogar a los hombres como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Se acuerdan? 1 Corintios, reconciliaos con Dios. Eso también es extraordinario. Dios dice, escúchame, yo también voy a convertir a esa gente, pero la manera de cómo voy a convertir a esa gente, yo lo voy a hacer a través de ti. No a través del vecino, tal vez sí, pero yo te estoy hablando a ti, que a través de ti voy a salvar a tu vecino, voy a salvar a tu hermano, voy a salvar a tu compañero de trabajo, voy a salvarlo a través de ti. Y dice la Biblia que si nosotros callásemos, entonces ¿qué va a pasar? Las piedras hablarían. Bueno, muchas veces
quisiéramos, a ver, no voy a volar, que hable la piedra, a ver si es cierto, que hable la piedra, que hable la piedra. No, hermanos, esa embajada que llamamos iglesia es algo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Desde esos tiempos Él concibió la caída del hombre, concibió el plan de redención y tomó esa embajada llamada iglesia, ¿sí?, y la colocó en el centro del plan de redención, hermanos, y luego lo llamó a pastores para que pudieran ir y liderar en ese centro de redención, en esta iglesia que está compuesta de ovejas que mi hijo compró a precio de sangre hace 2000 años atrás. Fuimos hechos obispos por el Espíritu Santo. Yo ya traía asignación especial, ¿verdad? Yo ya traía para pastorear la iglesia de Dios. No es la iglesia de nosotros, hermanos. No es, esta iglesia es iglesia de Dios, que le pertenece a Dios, que le pertenece al Dios del cielo y de la tierra, y que le agrega un peso a nuestro llamado cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Nos dice que el universo refleja la gloria de Dios. Entonces, la iglesia debe de reflejar, ¿qué, hermanos? El plan de redención. Si la palabra nos dice que el universo refleja la gloria de Dios, entonces nosotros como ovejas compradas y lavadas a precio de sangre debemos de reflejar el plan de redención. ¿Cuál es el plan de redención? Lo que hizo Jesucristo. Murió por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí también. Y es predicar la palabra de Dios, hermanos. No se les olvide esto. El universo refleja la gloria de Dios. Y nosotros como ovejas compradas y lavadas a precio de sangre debemos de reflejar el plan de redención, hermanos. Debemos de exhibir, debemos de lucir el plan de redención, hermanos. Y la manera de cómo nosotros pastoreamos pudiera contribuir a empañar esa gloria de Dios, o puede contribuir a hacer brillar esa gloria del plan de redención, hermanos. Es ahí. Cuarto, si mi labor pastorear la iglesia de Dios, yo necesito conocer bien lo que se requiere para pastorear las ovejas, hermanos. Yo necesito conocer bien para pastorear las ovejas. Y para que las ovejas puedan crecer y permanecer saludables, hermanos, esas ovejas tienen que estar en pastos frescos, abundantes, pastos donde las ovejas puedan crecer, y esos pastos precisamente es la palabra de Dios, hermanos. Si yo en eso no estoy enfocado, hermanos, no estoy entendiendo en todo eso, ¿sí? Si yo no entiendo lo que pasa, que yo debo de llevar a esos pastos a la gente, hermanos, entonces no voy a hacer mi labor completamente bien. En un momento dado, Jesús le dijo a Pedro 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, ¿qué le dijo? Alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. ¿De qué las voy a alimentar, Señor Jesús? De mi palabra. Y el versículo 28 nos dice que estamos pastoreando la iglesia de Dios, que está compuesta de ovejas compradas a precio de sangre, hermanos. Si hay algo que nos debe de pesar todos los días a nosotros, es saber que somos pastores. Nosotros podemos hacer pecar a las ovejas compradas. Nosotros podemos hacer pecar. Imagínense cuando nosotros entendemos eso, que podemos hacer pecar a las ovejas. Nosotros podemos desviar a una oveja del camino por un mal camino. Nosotros podemos producir falta de credibilidad en nosotros por falta de la coherencia que hay en nosotros, hermanos.
Este es un llamado, como le he dicho, de alto riesgo. Dios toma muy en serio todo eso, nuestro llamado, de cómo nosotros nos comportamos o nos exhibimos ante las ovejas. Cristo dio su vida para salvar a sus ovejas. Lo hemos hecho, lo hemos entendido. ¿Cuál es mi tarea? Y es cuidarlo. Y termino con esto, con el quinto punto, que no lo dije, pero es la posibilidad que pesa en los hombros del pastor, hermanos, que es proteger a las ovejas de la mala enseñanza. Proteger a las ovejas de la mala enseñanza. Versículo 29 y versículo 30. Versículo 29 y versículo 30 al 31. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Lobos rapaces, piensa en esa palabra, lobos rapaces. Ese no es un lenguaje diplomático, ¿verdad?, para referirse a falsos maestros. En realidad toman la verdad de Dios y la vuelven en medias mentiras. Uno de ellos dijo, escuchen lo que dijo uno de ellos, que Dios prefiere no existir si Él va a existir sin nosotros. ¿Sí entendió lo que le dije? Uno de esos falsos maestros dijo que Dios prefiere no existir si Él va a existir sin nosotros. Para comprar esa gran mentira, tú necesitas estar, pues no sé cómo, pero necesitas estar muy mal. El falso maestro no es mi hermano, hermanos. Cuando alguien nos dice, ¿por qué denuncias a tu hermano?, no está entendiendo lo que es un hermano. Un hermano es alguien que ha abrazado el evangelio bíblico, con el evangelio de Cristo, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, ha entregado su vida al Señor y predica el evangelio de la Biblia para arrastrar gente a la persona del Señor Jesucristo. Ahí la lleva, la arrastra, ruega, ¿no?, como si Dios rogara a través de nosotros, y la trae a los pies de Cristo. El falso maestro hace su enseñanza pública, como ya les mencioné esta, y la única manera de tratar de hacer algo es si públicamente tú tratas de contradecir la mentira que él ha dicho. Y porque así es, entonces tiene muchos likes, tiene muchas vistas, millones de vistas, porque se vuelve en cierta forma algo viral dentro de las redes sociales. Es por eso que hace algo este falso maestro. Los falsos maestros vienen de afuera, pero Pablo, si se dan cuenta, ahí dice que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, hermanos. Cuando Pablo habla que de entre vosotros mismos se levantarán, tampoco estaba hablando de hermanos, está hablando de apóstatas. El falso maestro regularmente está afuera y viene a la iglesia. El apóstata está en la iglesia y sale de la iglesia. Pero cuando alguien se levanta dentro de la iglesia y empieza a hablar cosas perversas, la razón por la cual no es mi hermano, hermanos, es porque son cosas perversas y ha pervertido el evangelio. Tu hermano puede tener celo, puede tener tu hermano envidia, puede tener tu hermano división contigo, un choque de ideas,
un altercado entre una cosa y otra cosa. Pero cuando Pablo habla de cosas perversas, hermano, obviamente está hablando de que alguien está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y eso es cuando Dios te dice: no te puedes quedar callado. Habla, confronta eso. Son cosas contrarias al evangelio. Falsos apóstoles, apóstatas. La definición de un apóstata es alguien que ha surgido de adentro y se ha ido fuera y ahora predica, proclama una enseñanza contraria a la que él ha recibido, ¿no? A la que él ha escuchado tiempo atrás, toda su vida. Entonces, como Pablo dice que va a haber lobos rapaces que se van a levantar de entre nosotros mismos, que van a surgir algunos que van a predicar cosas perversas. Entonces él está concluyendo y cerrando en el versículo 31, donde dice: por tanto, como se van a levantar todos estos apóstatas, como se van a levantar lobos rapaces, como se van a levantar falsos maestros, te dice en el versículo 31, por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estar alertas, en realidad lo que está diciendo, velad, estar alertas, estar en la expectativa, ten una especie de radar doctrinal, ¿no? Es como tener un radar doctrinal para ver la diferencia de una cosa, de tener un discernimiento de lo que Dios te ha dicho en la palabra y de lo que ahora otra persona te viene a platicar. Para no apartarte, hermanos, para no dejarte arrastrar por las corrientes, como Pablo lo dice en otras cartas, para dejarte arrastrar por cualquier viento de doctrina. Y Pablo dice: yo tuve que amonestarlos a algunos de ustedes, y lo hice como con lágrimas. Me dolía en cierta forma amonestarlos, me dolía tu dolor, ciertamente, pero me dolía tu dolor del desvío que tú has hecho, que ya estaban siendo tan fieles al Señor en un momento dado y que ahora le han vuelto la espalda al Señor. Y la razón de la amonestación no es la ira de Pablo, es la intencionalidad en el cuidado del alma de esas personas. Y esa es la amonestación que dice Pablo, que yo lo hice personalmente, lo hice por 3 años. Muchas veces la amonestación debe ser en púlpito, hermanos. Muchas veces se puede hacer en forma privada, y cuando es en forma del púlpito es porque a veces hay pecados que son congregacionales. Tú puedes ver eso en la iglesia de Corinto, que había celos, había envidias, había divisiones, elitismo en la iglesia de Corinto, y todo eso era más bien un pecado congregacional. Y cuando ese es el caso, la amonestación se hace desde el púlpito, hermanos. La palabra arrepentimiento ha desaparecido hoy en el vocabulario cristiano. Y eso no lo podemos producir nosotros, arrepentimiento, hermanos. Tiene que venir de Dios a mi corazón. Podemos nosotros producir confesión, como la iglesia romana así lo hace, ¿no? Tienes que confesarte. Podemos producir confesión, pero no podemos producir arrepentimiento, ¿no? Ahí luego a veces se cuenta, ¿no? De que llegan al confesionario, no, pues que pues hice esto mal. Bueno, está bien, aviéntate unas Aves Marías y unas mariometas y unas vueltas y ya, ¿no? Bueno, ya. Y llega otra vez el próximo domingo: oye, cometí esto, ¿otra vez? No, pues que sí, bueno, otras 3 Aves Marías y demás, y vueltas y darte. Y deja tu limosna, por cierto, ¿no? Bueno, ya. Llega el próximo domingo: oiga, hice esto. ¿Otra vez? O sea, ¿qué puede producir el hombre? Confesión. Quien produce arrepentimiento
es el Espíritu de Dios al corazón de la persona. ¿Sí me entienden a esto, hermanos? Finalmente Pablo en el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de Dios, que tiene por poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Pablo dice: yo les voy a encomendar a Dios y a su palabra. Y como que Pablo lo diferencia como si estas dos cosas fueran separadas, pero no lo es. Donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra está Dios. Entendimos esto, pero vean cómo dice Pablo. Pablo no está diciendo número uno, nos está diciendo número uno: el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, yo los voy a encomendar a ese Espíritu para que haga su obra adentro de ustedes, de adentro hacia afuera. Pero el Espíritu no trabaja independiente, hermanos. Por tanto, yo los encomiendo, dice Pablo, también a la palabra de su gracia, que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que necesitamos la obra del Espíritu, pero también necesitamos la exposición de la palabra. Pablo estaba consciente del poder transformador, refinador, por así decirlo, purificador de la palabra. La palabra que Dios habló y formó el universo es la palabra que cuando tú la lees, que es la palabra de Dios, cuando tú la lees, también es capaz de destruir aquella cosa que necesitas que ser destruida en tu mente, en tu corazón. Y es cuando se produce esto. Pablo creyó en ese poder, porque en ese poder fuimos encomendados a Dios a la palabra de la gracia. En el versículo 33, 34, Pablo también le dijo que cuando estuvo entre ellos trabajó con sus propias manos, que no codició ni oro, ni plata, ni ningunas cosas personales, que trabajó con sus manos incluso para ayudar a los más débiles, y eso mismo debería de hacer ellos también, les dijo Pablo. Versículo 35 dice que más bienaventurado es dar que recibir, y citó al Señor Jesucristo. Les habló de la generosidad que debería de haber en nosotros, de la actitud dadivosa que los efesios y nosotros deberíamos de tener. Les dijo todo eso. Y con eso Pablo cierra antes de llorar, antes de arrodillarse, antes de llorar juntos, porque nunca más los volvería a ver. Les dijo: bueno, me voy, pero los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pastores que me van a escuchar, ¿verdad? Incluso yo, Leonel, ¿no? Debes de recordar que debes de cuidar de ti mismo para cuidar el redil de Dios. No puedes hacerlo de otra manera. Cada pastor debe de recordar que fuimos llamados por Dios y no por un comité de púlpito, hermanos, como se alza en algunas partes, que revisan una serie de currículum y lo presentan a la congregación y finalmente se hace una elección y uno es el ganador. Tú fuiste seleccionado por el Espíritu de Dios, pastor. Recuerda que tú estás desarrollando o construyendo la iglesia de Dios, y no la tuya ni la mía. Por tanto, no temas, porque tú cuentas con los recursos de Dios. Si nosotros fuimos llamados por Dios y Dios tiene todos los recursos del mundo, hermanos, entonces nosotros no debemos de temer, porque si fuimos llamados por el Dios de los recursos, el Dios de todo, Él nos va a dar los recursos para todo. Y creo que lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto. Mira, hermanos, recuerda, pastor, te digo, ¿no?, que fuimos llamados a pastorear ovejas. No fuimos a pastorear proyectos. Los proyectos, si ya no me sirves, te tiro a la basura.
Es más, ni te busco, ni te hablo, ni me preocupo por ti, ¿no? Fuimos a pastorear ovejas lavadas con la sangre de Cristo. Y Dios nos dice ahora, cuídalas con tu sudor. Haz tu trabajo dependiendo del Espíritu Santo que te hizo obispo doblemente, ¿verdad? Vive tu pastorado como una vocación y no como una profesión, porque muchas veces eso hacemos. Ama las ovejas que Cristo amó primero. Deja que eso penetre en tu corazón. Dejemos nosotros como líderes que eso penetre en nuestro corazón. Y si eso no fuera suficiente, fíjense nada más en Hebreos capítulo 13 versículo 7, que vamos a tener que rendir cuentas a Dios por las ovejas que Él puso en nuestras manos. Por tanto, en tiempo, pastores, líderes, nosotros tenemos que refrescarnos y decir, yo tengo que levantar más y más mi liderazgo espiritual delante de las ovejas, porque hay un día de rendición de cuentas, hermanos. Y la verdad, hermanos, esto es serio. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.